Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que corresponde al día de hoy, 5 de agosto. El Evangelio está tomado del Evangelista según San Mateo, capítulo 14, versículo del 1 al 12. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel entonces el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: «No te es lícito tenerla», y aunque quería matarle, temía a la gente, porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: «Tráeme aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales ordenó que se le trajese. Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús. Después del envío de los 12 se propaga la fama de Jesús. También Herodes, como nosotros, a la distancia de 20 siglos, llega a conocerla. La escucha es el principio de la fe, pero la verdad no puede brillar en el corazón de quien la sofoca en la injusticia. El modo de vivir determina el de pensar. En este relato se ve lo que impide al hombre adherirse al pensamiento de Dios. Es el banquete de la necedad que no conoce ni cumple la palabra, antes bien es la ejecución capital del que la testimonía. Dijo a sus criados: son los criados de Herodes al servicio de su codicia de poseer, de poder y de aparecer. Las tres máscaras que atraen, de las que se sirve la muerte para conquistar al hombre. Muy diferentes del siervo que es su víctima, son los esclavos del mal. Herodes, su jefe, es su ideal, el siervo más esclavo que todos en el juego trágico que domina el mundo. Ese es Juan el Bautista. Incluso después de muerto, el profeta está vivo. Su muerte violenta hace de él un mártir, testigo con su vida de la verdad que dice. Él ha resucitado de entre los muertos. El martirio es ya resurrección. Testimonía un amor más fuerte que la muerte. La buena noticia de que la muerte ha sido vencida para Herodes es una pesadilla. Amenaza aquello a lo cual ha sacrificado su propia vida. Es que Herodes había prendido a Juan. Como sucederá luego con Jesús, también Juan viene a ser objeto de posesión. Es atado y custodiado en la cárcel de la injusticia por causa de Herodías. El adulterio del rey es símbolo del adulterio del pueblo. Adúltero es el que traiciona su otra parte, pero la otra parte del hombre es Dios. La palabra dice: amarás al Señor tu Dios, en el libro del Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Herodes no ama a Dios ni se deja guiar por su palabra. Se casa con María, la cual será la protagonista del trágico banquete que lo llevará a festejar el día del nacimiento con la muerte violenta de quien ofrece la vida. No te es lícito tenerla.
Juan, como todos los profetas, nos coloca en la encrucijada entre la vida y la muerte. Nos llama a casarnos con la sabiduría y dejar la necedad. No nos es lícito tenerla. Nosotros no somos suyos ni ella es nuestra. Aunque quería matarlo, el que está en el mal percibe como un aguafiesta al que lo invita al bien. Quiere suprimirlo. Temió a la gente porque lo tenían por profeta. Mateo considera importante distinguir entre los poderosos y los pobres a quienes pertenece el reino de los cielos. La riqueza ciega es la necedad, la pobreza abre para acoger el don de la sabiduría. Llegado el cumpleaños de Herodes, en el centro de la fiesta de Herodes está la danza. Belleza y placer son los ingredientes fundamentales de todo banquete. Nada malo si la joven no fuera hija de Moría, que se sirve de ella para propinar el veneno. La necedad se sirve de todo como anzuelo. Lo que es bueno, hermoso y agradable es sustituido por lo que aparece exteriormente así, pero en realidad es malo, feo y desagradable como un veneno. Si se alimenta el velo de la apariencia, la hermosa joven se convierte en un plato con una cabeza ensangrentada. Prometió bajo juramento. Existen promesas malas, juramentos que son una obligación de la inocencia, instigada por su madre. Como Herodes se equivoca con respecto a sus compañeras, así también la joven se equivoca con respecto a su madre. La belleza, bajo el dominio de la necedad, se transforma en horror de muerte. El mal siempre se hace con el bien, antes bien se hace al destruir lo bueno, porque lo usa como necedad en lugar de usarlo con sabiduría. Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. La necedad quiere la cabeza de la verdad. Existe un dar muy distinto del que ocurre en el trozo que sigue. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales. Llega un momento en el cual el mal quita la máscara de la belleza y del placer. Bajo los velos de la joven se halla el esqueleto de la muerte. Pero Herodes no puede sustraerse. Está en juego su imagen. Es esclavo de los otros que lo observan. Su tristeza viene de Dios que lo llama a la conversión. Ordenó que se le diese. La palabra dar es fundamental en este banquete, así como en el sucesivo. Aquí se da la cabeza de la voz que de este modo testimonía la palabra. Allá se da la palabra hecha pan, el mismo alimento venenoso para el que se apodera de él, es portador de vida para el que lo recibe como un don. Pero quien se apodera de él no hace más que lo que Dios ha ordenado, confesiona el don. Envió a decapitar. El epílogo de la fiesta es una cabeza que es dada y entregada de mano en mano. Es el dies natalis, pero no de Herodes, sino del Bautista que llega a la luz como testigo de la verdad. Es esta carrera de la sala a la cárcel, de la cárcel a las manos de la muchacha, de estas a las de la madre, y así termina la danza de la necedad que obtiene lo que quiere, la muerte. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron. Juan anticipa el camino de Jesús. Es el discípulo que lo sigue y que lo precede en su paso. Por eso Herodes dice desde el principio y con razón: Juan ha resucitado, está más vivo que nunca como la verdad que ha llegado a ser su vida. Fueron a informar a Jesús. Lo que lo sucedió a Juan es el anuncio para Jesús. Es presagio de su retiro al desierto, donde dará su pan. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.